Buenas noches a todas. Bienvenidas a una clase más, a un aprendizaje más de mujeres verdaderas. Y quisiera empezar a preguntar, hace 8 días, algo cortico que me puedan aportar, no sé, 2 o 3 que me digan qué les quedó de la clase de hace 8 días. Joanita. Ay, yo no estuve, ese día venía por Ah, carretera y yo no estuve en la clase, Yo sí perdón. estuve. Ujú. listo. Entonces, Elizabeth. Nancita, Pues gracias. lo que hablaba el Señor de que nosotras, pues como modelo del Señor somos tiernas, ¿no? Aunque yo pues tiernas, pero dormida, pero el Sí lo Señor de eres, todas sí lo maneras, eres. el Señor de todas maneras me llamó mucho la atención eso de la ternura. Muy bien. ¿Qué, alguien más? Lucía, querías hablar, ¿sí? Elizabeth, Elizabeth, eso. Gracias. no estuve en la clase pasada. Pues sí. ah, perdón. Pues habló, una referente que ella dio fue de un tema de las superpoderosas, que eran las chicas, y ella hablaba de los tipos de carácter de cada una, ¿no? Pero también el tema se enfocó sobre el carácter que Dios, o el diseño de Dios en nosotras las mujeres, lo delicada o vaso muy frágil, ¿no? Cómo éramos, cómo nos identificábamos en los temperamentos, y también habló sobre la menopausia, sobre la parte que no era excusa, por ejemplo, la menopausia no era una excusa para mal temperamento, también habló sobre eso, que a veces nos excusamos, sí, del mal genio, otras cosas, pero también se enfocó, fue muy bonita esa clase, me encantó, sobre el diseño o cómo Dios nos transforma en medio del caminar con Él, ¿no? Con la palabra, ¿no? Cómo Dios empieza a trabajar en nuestro carácter y ser como ese diseño que Él nos dejó en su palabra, ser ese vaso muy frágil, que Dios puede transformarnos, pero es la disposición y la obediencia de nosotros, ¿no? Que nos dejemos transformar. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más y alguien más? ¿No? Bueno, entonces, teniendo en referente todo lo que vimos y de Clau, ella como médico que va y conoce más como pues el organismo de nosotras y de los hombres y cuando nos comienza a dar ese paralelo de todas las características de lo que son hombres, el hombre, la mujer y de todas las diferencias que tenemos. Y aprendí yo en estos días que se han dado cuenta que los hombres una gripita los tumba a la cama y se ponen tenaces, o sea, a ellos les da más duro y realmente científicamente y está comprobado que el hombre, como tiene testosterona, entonces eso no permite que tengan como esas defensas tan altas como nosotros las tenemos. Entonces, que me pareció un dato así curioso acá, por eso cuando los vemos tan débiles, cuando les da una gripa, no es que son más flojos, es que ellos son XY y nosotras somos XX. O sea, tenemos más defensas, por decirlo así. Bueno, y bueno, el capítulo de hoy tiene también un nombre así, chararararán. Dice, una serpiente en mi huerto, una serpiente en mi huerto. Y la escritora de este tema que estamos viendo ahora, ella contaba que ella tenía un jardín y ella, pues como tienen estaciones donde ella vive, entonces cuando era primavera ella iba y compraba una cantidad de matas bonitas. La verdad es que yo dije, yo no les puedo poner ejemplo porque a mí un cactus se me seca. Yo para las matas no soy. Mi mami es de las que coge la mata, la ve, la consiente, les habla. Las orquídeas a mi mami, las orquídeas tienen un periodo de tiempo donde dan la florecita y luego queda solo el palito. A mi mami esa orquídea le dura casi todo el año con la flor. Le habla, las consiente, les dice, tiene una paciencia para las matas, así bien, yo tendría matas, pero esas que son de mentiras como para que no me vayan a morir.
Pero entonces no puedo darles mi ejemplo, les doy el de la escritora que decía que compró muchas matas en primavera para que cuando fuera verano comenzaran a soltar el aroma y que eran aromas muy deliciosos. No sé si alguna conoce el árbol que le llaman el caballero de la noche, que huele espectacular. Ah, sí, rico. Huele delicioso. Y entonces ella, me imagino uno haciendo semejanza como a lo que ella cuenta acá en ese relato, en ese corto relato, ella compra muchas flores, las siembra, bla, 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 para que cuando estén en primavera comiencen a oler delicioso. Y compró muchas, muchas, muchas. Entonces, cuando ella se da cuenta y no empieza a sentir como ese olor, y ella dice, ve tan raro porque pues estaba lleno, lleno de babosas. Se le contaminó el jardín de muchas babosas, le echó de todo, lo ha habido y por haber, de todo lo que nos podamos imaginar. Ella especifica hasta nombres ahí súper raros para poderlas combatir y todo, pero no las pudo matar, estando ella con tanto amor que había cultivado su jardín para que oliera delicioso cuando llegara la primavera. Y asimismo es con nosotros la historia del jardín del Edén, cuando Adán y Eva, el Señor los forma. Y ellos, aunque no batallaban contra tener unas babosas, ellos batallaban con un enemigo que los acechaba y los acechaba de cerca. Gracias. Gracias, mi amor. Me está trayendo un cafecito. Gracias. Solo se ve el brazo, Sí, el brazo que ayuda. el brazo que me ayuda. Y en el Edén, Adán y Eva estaban siendo como observados por Satanás, por el enemigo, y los tenía, quería dañarlos, quería dañar la relación que ellos tenían con Dios y por ende la relación que tenían Adán y Eva entre ellos dos. Y quiero que vayamos a Génesis 3 del 1 al 7. ¿Quién lo puede leer? Génesis 3 del 1 al 7. Te ayudo. Dale. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido y comió. El cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo les parece esta miniserie? Es algo, sí, ni Steven Spielberg pudo con algo así. Imagínense la situación. Están de luna de miel Adán y Eva, están pasando por un tiempo lindo, ella se siente protegida, amada, él se siente el que protege, el que el que le da la protección a ella, el que es un todo para ella después del Señor, de Dios. Se están sintiendo en un momento ideal y viene la serpiente, el enemigo, y la engaña a ella y ella accede y come el fruto. Acá lo primero que se puede ver es que vemos el engaño, y por el engaño viene el pecado, y por el pecado se daña la relación con Dios, y por ende la relación, como decía ahorita anteriormente, se daña la relación entre esposos.
Mi hermano y la esposa, tengo 3 hermanos. Uno de ellos asistían a la iglesia con la esposa y el hijo, y la hija, perdóneme, y la hija. Y resulta que por circunstancias comenzaron ellos a presentar problemas inconvenientes con los pastores de la iglesia, porque era una iglesia que no era de sana doctrina y comenzaron a hacer a tener adquisiciones de cosas que eran de ellos. Bueno, hubo muchos conflictos entre ellos y ellos comienzan a alejarse, no echándole la culpa a una iglesia en sí, sino comienzan a verse afectados y a ver afectada su relación con Dios. A raíz de que se ve afectada la relación de ellos, para no hacerles largo el cuento, comienzan a separarse del Señor, se meten, en un momento estuvieron viendo un predicador que ahí que era judaizante y bueno, estuvieron metidos en rollos así raros, terminan apartándose del Señor completamente, se apartan completamente y se van del Señor y por las circunstancias, en una ocasión mi hermano siempre tenía que decirle a la esposa, ella le decía, maneje más despacio, porque es que como usted maneja así de rápido, nos podríamos morir. Y dice, pues si hay que morirnos, nos morimos. Ese era el dicho de mi hermano. Va a ser un año, no, ya cumplió un año, perdón. Cumplieron ya un año, ellos ellos viven en un pueblo y ellos iban entrando muy de noche al donde ellos viven, que es rural, iban entrando y los estrellaron, la camioneta se vuelca y la que sale afectada es mi cuñada. A mi hermano no le pasó nada, a ella salió afectada que al día de hoy todavía tiene problemas para apoyarse. Ya en este momento, ya gracias a Dios está superándolo, pero imagínense, lleva un año donde ella ha venido teniendo tratamientos para poder mover bien su pierna, porque estaba antes con muletas y ahora ya gracias a Dios va con bastón. Pero miren las cosas, las consecuencias de cosas tan simples como como la desobediencia, como el alejarnos del paraíso, como alejarnos de ese Edén que el Señor nos ha dado. Satanás siempre, siempre va a trabajar duro, duro para dañar el diseño divino, dañando la masculinidad, la feminidad, el matrimonio, el hogar y la familia. Eso es lo que el enemigo siempre va a querer. Él va por todo. Él no va por algo pequeño. Él va por todo, va a dañarnos completamente. Podríamos mirar nosotras si de pronto tenemos en nuestro jardín, si somos blanco fácil del enemigo, ¿cómo podemos hacerlo? La escritura es sabia y nos hace entender el diseño divino por el cual fuimos nosotras creadas. Si han escuchado de esos shows que buscan parejas, que le buscan pareja y que los presentan, bueno, que lo hayan visto, no, que ustedes escucharon porque ustedes no ven eso, yo sé. Sí, no, de esos shows donde les buscan pareja a los hombres y les presentan varias niñas y las niñas escogen de entre esas una y luego se casan y evidencias que no duran esos matrimonios porque no tienen peso, no hay un peso real que los una realmente como nos puede unir cuando dependemos completamente de Dios. Y yo les había puesto desde el día de ayer, les había colocado una pregunta, no sé si pudieron ver el video que yo les puse ahí de unos muñequitos de la película de Up, y la pregunta, ¿qué es para ti una pareja perfecta entre un hombre y una mujer? ¿Quién me quiere decir, por favor? Bueno, buenas noches para todas, Dios las bendiga. Buenas noches. Bueno, yo sí digo que pareja perfecta no hay, que de pronto sí puede dar con esa persona, tanto el uno como el otro, la comprensión, digamos, el ayudarse el uno al otro, el estar siempre, digamos, como de acuerdo en lo que van a hacer, que digamos,
el esposo busca la ayuda de ella busca la ayuda de él, porque perfecta, digo que no hay, lo único perfecto es Dios, pero sí, sí es una pareja en la cual está en el centro Dios, van a llegar a ser una pareja de ejemplo. ¿Por qué? Porque primero se tienen porque es duro, digamos, cuando se va a vivir con esa persona, el saber cómo es la persona, si es una persona de cómo es su temperamento, cómo es su carácter, cómo es su forma de ser, porque de novios son unos, pero de esposos ya llegan a ser otros, ¿cierto? Entonces, es como ese complemento de que ambos se unan, pero que siempre lleguen como a esa misma dirección o esa misma idea para que ese matrimonio, digamos, encamine tanto para ser el ejemplo como para, primeramente para sus hijos, como para también para la iglesia y para todas las personas que lo reúne, incluso en la familia. Pues esa es como mi humilde opinión. Muchas gracias. Nancita y luego Ingrid. Pues La alegría y... lo que dice la hermanita Janet en cuanto a que sí, obviamente no es perfecto, pero pues el aceptarse el uno al otro tal como es, ¿no? Que esos son procesos, porque como decía la hermanita, en el noviazgo son unos y al casarse son otros, pero justamente lo difícil al principio es adaptarse el uno al otro con sus costumbres que vienen del hogar de cada uno. Entonces es aceptarse el uno al otro tal como es, ¿no? Y pues aprender como a aceptar aprender a hablarse y a dialogar cuando no están de acuerdo, no les gusta lo del otro. Lo más importante es eso, aceptarse el uno al otro. Ujú. Gracias, Nancita. Ingrid, la alegría y el sabor. Buenas noches, mi hermanita. ¿Cómo vamos? Que Dios me las bendiga a todas. Gracias. Bueno, diríamos que la pareja perfecta, yo diría que es la que está basada en el amor sacrificial, en el amor de Cristo. Y se manifiesta en el respeto, en la comprensión, el perdón, la fidelidad. Y ¿cómo se llama? Y se busca ¿cómo se llama? En convertirse como en esa sola carne que como está basada en la palabra que seremos una sola carne uno con el otro. Entonces yo creería que más o menos llegando al propósito que Dios quiere que seamos en el matrimonio. Entonces yo diría que más o menos ese es como que el amor perfecto. Muchas gracias, mi Ingrid. Bri, Bueno, en la clase que el Señor me permitió compartirles hace 15 días, hablábamos de que del liderazgo, ¿no? Cómo el hombre debe ejercer ese liderazgo lleno de amor y servicio. Entonces, ya mirando esa pregunta y viendo ese video, pues obviamente lo que podemos llegar como a concluir o lo que me trae a mí a mi cabeza es que una pareja perfecta es aquella que refleja el diseño de Dios. El hombre ejerce un liderazgo lleno de amor y servicio y la mujer responde con respeto y con apoyo. Y ambos caminan en unidad, buscando siempre glorificar a Dios con su relación. Esa pareja perfecta no es la que nunca pelea o la que nunca discute, sino la que aprende a escucharse, la que aprende a perdonarse, a apoyarse, porque recordemos que somos personas distintas, son dos personas diferentes que deciden caminar en la misma dirección y que construyen juntos con paciencia, con respeto, con amor, que se ama profundamente, que se animan momentos difíciles, que celebran momentos felices, pero sobre todo que pone a Dios en el centro de la relación porque Él es quien la hace fuerte y duradera. Siempre Cristo en el centro. amén. Y Carmen, Carmencita. Sí, claro, por lo menos lo que me enseñó eso, lo del mensaje de lo que mandaste, es la comunicación, es la comprensión, es que cuando
hay desacuerdos, debemos trabajar en eso y el respeto. Yo pienso que el respeto es y la sujeción que habla Dios en su palabra y pienso que como ahorita está teniendo esta enseñanza, pienso que yo debo empezar a dar ese paso. Si de pronto no han habido esos desacuerdos, tengo que empezar yo porque Dios ya me lo está enseñando. Si de pronto había un carácter en mí incomprensible, que no era prudente, y Dios ya me está diciendo, necesito que seas esa mujer sabia, esa mujer que edifica, que ama, de verdad que respeta. Entonces yo estoy trabajando en eso con mi hogar, con mi esposito, y le doy gracias a Dios por estas enseñanzas que Dios nos ha permitido a todas. Muchas gracias. Amén. Bien, muy bien. Ustedes han dicho que es diálogo, aceptación, amor, amor sacrificial, respeto, reflejo del amor de Dios, sumisión, apoyo, comunicación, comprensión, sujeción, respeto y es la ayuda idónea, ahí alguien lo dijo, es un complemento, es el cariño, es tener como saber que cada uno somos diferentes y todo eso que nosotras tenemos y que sabemos que debemos de tenerlo nosotras para ser esa pareja que el Señor creó en el original. Y vamos a ver, según la palabra, cómo describe esas características de esa primera pareja. Vamos a leer Génesis 2 del 22 al 25. Lo leo y dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo primero que podemos ver acá es en el versículo 23, cuando habla que es esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí el Señor le hace entender a Adán, le hace entender que tiene un parentesco y el parentesco es una unión familiar. Eso es lo primero que nos demuestra acá la palabra cuando dice es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre entiende que era un pariente, que tenía un vínculo muy cercano con la varona, que en ese momento le dicen varona, mujer de Dios. Cuando la mujer, Dios se la muestra que la había sacado de su costilla, él entiende que ella es de su parte, es de su parentesco. Ella es la que el Señor le ha dado como familia. Luego también dicen ahí en el versículo 24, otra de las características que podemos nosotros describen la primera relación de hombre-mujer como el Señor lo hizo en el original, dice, por tanto, dejará el hombre a su madre y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Era el compromiso al que tantos hoy en día le huyen, ¿no? Tantos que dicen, no, el matrimonio no. No, le huyen al matrimonio. Hasta yo escuché la vez pasada que decía, no me acuerdo quién fue, la que comentó que decían que el matrimonio era dejar de vivir bien, dejar de pasarla chévere. O sea, hasta en eso ahora se ha vuelto en el mundo como tienen el matrimonio. La palabra matrimonio asusta, lo saca corriendo. No, la gente no quiere tener ese compromiso. Dice, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso era un compromiso. El hombre se compromete a dejar a su familia hoy día. Se compromete a dejarla para crear la suya propia. Unir es adherirse, como soldar algo, como dejarlo pegado, como dejarlo así compenetradito que no se puede despegar por nada. Es como una puerta, la puerta de una casa que tiene la chapa, la crean y cuando crean esa puerta
tiene una chapa específica. Si la chapa se daña, no sé cuántos les haya pasado que les toque volver a cambiar la chapa, ya la que le coloquen no va a casar perfecta como la que tenía. Nunca lo va a hacer. No lo va a hacer porque no era con la que venía a la puerta. Eso es el compromiso que tenían en ese momento Adán y Eva, como el Señor los había visto, los había colocado. Estaban unidos permanentemente. También dice ahí en la palabra en Génesis 2:24, dice, y serán una. Cuando habla de una, hablan acerca de una unidad, como cuando hablan de Deuteronomio 6:4, que dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tan importante es el hombre y la mujer que el Señor enfatiza, que es tal cual el matrimonio, como cuando Dios dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tan importante es para Dios la relación entre hombre y mujer como la relación, ahorita vamos a verlo, de Cristo con la iglesia y de Dios con Jesucristo. Eso en unidad. Luego sigue diciendo, y serán una sola carne. Eso que serán una sola carne es la comunión. Es la comunión, es tener en común algo. ¿Qué tenían en común? Que se pertenecían el uno al otro. En la unión matrimonial viene a ser una sola carne en la intimidad, que es la unión emocional y espiritual. Es por eso que ahora la gente, muchas personas, muchísimas personas del mundo no saben que la fornicación, el adulterio es pecado. Mucha gente, uno se sorprendería, uno dice, no, pero obviamente todo el mundo tiene que saber eso. Toda la gente sabe que el tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. Hay mucha gente que no tiene idea. La juventud de ahora no tiene idea que están en pecado cuando tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, porque se han perdido todos esos valores, se ha perdido todo eso que venía de nuestra casa, que nos inculcaban y que sabíamos que esas cosas estaban mal delante de Dios. Todas estas cosas se han perdido. La unión matrimonial es ese momento donde el hombre y la mujer llegan a tener un tiempo de intimidad de ellos como pareja. Es cuando comparten toda su esencia. Eso es cuando ahí dice que y serán una sola carne, la comunión entre ellos. Y no sé, pero les cuento mi experiencia. Recuerdo que a mí me encantaba la Coca-Cola. A George no. Y nosotros, o sea, con cosas tan puntuales que uno dice, son cosas que son bobas, pero que realmente para mí son importantes, o sea, fue para mí importante. A él no le gustaba la Coca-Cola, a mí sí. Nosotros nos casamos y después, obviamente de intimidad, entonces a George un día dice muy cercano, estábamos en luna de miel y llega él, dice él, quiero una Coca-Cola. Pues es tan así la relación que se pegan ciertas deseos, cosas que tiene la persona, se le pegan al otro, aunque la gente diga que eso, que sí, la unión, cuando él dejará padre y madre y serán una sola carne, especifica que son una sola carne, pasan a tener el uno con el otro, esa unión también espiritual. Y es ahí por qué es tan importante el nosotros saber que el matrimonio es tan especial para el Señor. Y estaban ambos desnudos, también en el 24 dice. Eso es que eran auténticos, el uno estaba desnudo delante del otro. Eso el hombre y la mujer estaban cómodos con el uno con el otro, no tenía miedo el hombre a la mujer, o la mujer se sentía intimidada por Adán. Ella no se sentía intimidada, ella se sentía bien, se sentía respaldada, segura con él. Es como ahora. ¿Y por qué le tiene clave al celular? O él, ¿por qué le tiene clave al celular? O ella, ¿por qué le tiene que tener clave? Porque tienen que tenerse nombres con clave. Imagínense que estábamos en la oficina y en la oficina yo llevé un jueguito para la hora después del almuerzo, de palabras, un juego de palabras, no sé qué. A una le da por decir, venga, juguemos uno con Google, porque las del juego son muy básicas, como nombres de países con las vocales, así, cosas así. Y ella se puso y buscó y dijo, venga, hagamos esto. Miremos con qué nombre
usted guardaría su amante? O sea, salen con unas, y comenzaron hombres y mujeres a decir, decían de todo. Le pondría un punto, le diría que es el jefe, diría que es el taller de mecánica, le pondría claro, le pondría, bueno, decían una cantidad de cosas. Y hasta personas que uno sabe que son como serias en la oficina, uno dice, wow, ¿cómo son sus hogares? ¿Cómo estarán sus hogares? Ocultándoles cosas y verdades a sus esposas o las esposas, porque ahorita no es que solamente los hombres, ahora las mujeres también están bien difíciles. Entonces, este mundo está muy contaminado y estamos en un mundo donde tenemos que ser la diferencia. Entonces, ahí mostraba cuando estaban desnudos, no se tenían temor, no se tenían miedo, era como esa autenticidad, era que eran ellos mismos, no les daba pena, no se ocultaban nada, eran transparentes el uno con el otro. Y más abajo dice en el versículo 24, y no se avergonzaban. Eso habla de ser puros. No tenían vergüenza porque no tenían pecado. Adán y Eva experimentaron lo que Dios había creado originalmente como relación de pareja. El compromiso, la relación, la unidad, comunión, todo era perfecto y puro. Era el paraíso, era perfecto. Todo estaba en pureza, no habían malos pensamientos, no había de, vea, este hizo, aquella hizo, él dejó de hacer, era puro todo en ese momento. Dios lo había creado perfecto. La relación de los primeros esposos describe el original a sí mismo, es la relación del hombre con la mujer, como dice acá Adán y Eva, y también Dios Padre, Dios Hijo, y también como es Cristo con la iglesia. Yo quiero que, quiero que me ayuden, tengo por tiempo, 1, 2, 3, es que son hartos versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, pero es solamente un versículo, y habemos, bueno, entonces, Ingrid, ¿me ayudas por favor con Juan? Bueno, esa no la sabemos, entonces la paso y esa no la, Juan 3:16 todas no la sabemos, ¿sí? Juan 3:16, sí se la sabe. ¿Quién Sí, dijo yo? señora, ¿Quién me la dice? A ver, ¿qué dice porque Juan de, ta- 3:16? porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para salvación. Amén. ¿Se sabe en Juan 10:38? Ingridcita, búscame Juan 10:38, porfa. Bri, ¿me haces el favor con Juan 6:27? Hildita, ¿me ayudas con Juan 10:30? Ay, mi Vivi, perdóname porque no tengo la Biblia aquí a la ¿No? mano. Bueno, Estoy en la entonces, oficina. Perdóname. Carmencita, ¿sí? ¿Me ayudas, porfa? ¿Con cuál seguíamos? Juan 6:27, ¿sí? Juan 10:30. ¿Cuál? Bri, ¿cuál Juan tiene? 10:30. Yo tengo Juan 6:27. 27. Con Entonces, Juan sí, 10:30. sí, por favor. Juan 10:30. Janet, ¿me ayudas con Juan 14:31? Y es que no veo aquí más. Nancita, ayúdame, porfa, con Juan 15:9 al 10. Listo. Está la hermana Elizabeth, está la La, hermana la- María Ruda, la hermana María con Juan 10:15. está Dayana, Y Daya, porfa, con Juan 17:7. Y quiero que tengan, por favor, presente lo que vamos a estar leyendo cada una, porque ahorita vamos a contestar unas preguntas, ¿sí? Respecto a lo que es hombre, la relación de hombre con la mujer y que tipifica la relación de Dios con Jesucristo y lo que tipifica Cristo y la iglesia, ¿sí? Entonces, ya Juan 3:16, ya no la sabemos todas.
Juan 10:38. Amén. Dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Amén. Esa, la vamos a tener ahí. O sea, recuérdenla, porfa. Yo estoy en el Padre. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Lo ha señalado. Juan 10:30. Juan 10:30, el Padre y yo, uno somos. Amén. Unidad. Unidad. Juan 14:31. Amén. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó. Así hago, levantaos, vamos de aquí. Sí, Ok. 14:31, sí. 14:31. Y ahora, Juan 15, del 9 al 10. Amén. Juan 15, de 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El conocimiento se conoce. Ujú. Y Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Proceden, reconocimiento. Él reconoce que proceden de él. Ok. Para Dios, Adán y Eva eran perfectos. Eran la imagen de Dios para mostrar la gloria de Dios. Pero había un enemigo, ¿cierto? Y espérenme que acá se me... Perdónenme un segundo que necesitamos resolver el cuadrito. Y ahora no lo encuentro. Bueno, no encuentro el cuadrito donde estaba como el paralelo entre lo que es la relación de Adán y Eva respecto a la obra de lo que es Dios frente a Jesucristo y de Cristo, del amor que tiene a su iglesia. Y viendo todos los versículos que vimos, ¿qué podríamos ver respecto al amor original que el Señor puso del hombre con la mujer, teniendo en cuenta Dios con Jesús y Cristo con la iglesia? Sí, es claro. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. Entonces, el Señor nos habla en Génesis 2:24, el que leímos, que dice parentesco. Entonces, hombre entiende, el parentesco era que el hombre entendía que la mujer era su pariente. ¿Cómo podemos ver reflejado eso mismo que es Adán y Eva como reflejo de Cristo a la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? En la unidad, siendo uno solo. Sí, siendo uno solo. ¿Cómo más? Por ejemplo, siendo uno solo, digamos, como estaba diciendo tú ahorita, en la cuestión del vínculo ya íntimo, y en Cristo con la iglesia, pues somos uno, porque somos uno en Cristo y Cristo uno en el Padre. Entonces somos uno solo con aquí en la unidad. ¿Alguien más? Permaneciendo, como decía el versículo que se me dio para leer, sea permaneciendo en el amor. Así como Cristo nos ama, pues amarnos
como pareja, permaneciendo. Exactamente. Entonces, era teniendo en cuenta como el Señor creó al hombre y a la mujer, era un parentesco de el Señor cuando no, manda al Señor Jesucristo por su iglesia, era hacernos sentir que somos parte de Él. Tenía un compromiso, había unidad, había comunión y tenían pureza, era la pureza. Pero miren que más adelante ella nos relata que había, bueno, obviamente está el enemigo en 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo, no les deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. La imagen de Cristo le irrita a Satanás, le irrita al enemigo, y nosotros, como la creación del Señor, somos la imagen de Dios. Por eso es que el enemigo se mandó con toda a hacernos daño y ha venido haciendo daño por tanto tiempo. Ha venido siendo esa babosa en el jardín que el Señor ha querido hacer dentro de nuestras vidas. La imagen de Cristo irrita a Satanás por eso mismo, porque somos la imagen de Él. El matrimonio glorifica a Dios, por eso el enemigo no le gusta y dice, esas nuevas ideas de ahorita, de no me caso, de no voy a tener hijos, no sé si han escuchado todo esa, ahorita las generaciones de ahora no se quieren casar, quieren más tener de pronto lo que habíamos hablado, de pronto en otro momento, que quieren tener más mascotas, quieren viajar por el mundo, quieren hacer otra cosa diferente, pero no formar lo que para lo cual fuimos creados, que fue tener ese hogar y que pudiéramos dar ese fruto que el Señor esperaba que como parejas tuviéramos. No por el pecado no podemos disfrutar de esa intimidad que Adán y Eva disfrutaron en el huerto, pero gracias a Dios podemos disfrutar la relación eterna a la cual señala el matrimonio, que glorifica a Dios porque Dios fue el que lo creó. Ahora una pregunta. ¿Por qué creen que el diablo quiere dañar el amor, la unión, la confianza, la cercanía, la pureza entre el hombre y la mujer? ¿Por qué creen que el enemigo quiere dañarlo? ¿Por qué? Porque como dijiste ahorita que el matrimonio es para glorificar a Dios, y como Satanás quiere que él lo adoren a él y lo glorifiquen a él, entonces por ese motivo ese es el detalle que Satanás quiere siempre, es como dice, y también porque a Dios, algo que le duele a Dios es de toda la creación que él hizo, es el ser humano, porque él lo hizo con sus propias manos, le dio su espíritu y somos semejantes a él. Entonces por ese motivo pues Satanás siempre va a querer ¿cómo se llama? Estar ahí como tratando de dañar, como dices tú, la imagen de Dios, la semejanza de Dios, el carácter que nosotros tenemos que reflejarlo para siempre glorificar a Dios. Vingrisita, y viendo de pronto eso de que el enemigo quiere hacer en el hogar, en las familias, entre el hombre y la mujer, ¿qué cosa crees que uno puede empezar a hacer para evitar que el enemigo pues dañe el matrimonio? Primeramente, tener la oración. La oración es muy importante porque la oración es la comunión con Dios y es el Espíritu Santo que le va dando como ese reflejo, esas reflexiones a uno, de enseñarle a uno cómo llevar. Yo siempre le he dicho a alguien, cada matrimonio es distinto, porque cada carácter son distintos y cada personalidad es distinta. Y yo digo que cuando uno va a la presencia de Dios, Dios tiene que darle estrategia a cada matrimonio, porque es que lo que a mí me sirve no te puede servir a ti. Lo que le sirva a Brigitte no te puede servir digamos, a Janet. Entonces yo digo que cada matrimonio es como único. Entonces yo creo que la fórmula exacta es estar en la presencia de Dios. Es como ir a la presencia de Dios. Si uno tiene problemas digamos, de carácter, o tiene problemas de comunicación, problemas, es ir a la presencia y decirle, Señor, dame estrategia, dame esto, cómo llevar mi matrimonio, cómo yo entender a mi pareja, cómo yo
o negarme yo muchas cosas para poder que funcione mi matrimonio. O sea, la oración, uno de pilar es la oración. Y la palabra, porque la palabra es la que yo siempre he dicho que la oración sin palabra está muerta y la palabra sin la oración también. ¿Por qué? Porque es que ahí el Espíritu Santo te va a reflejar la palabra. Y donde están todas las herramientas, está en la palabra. El matrimonio. Yo siempre he dicho que en la Biblia está todo. Digamos, si tú quieres ser buen economista, está en la Biblia. Si quieres ser buen tener buena relación, está en la Biblia. Si quieres ser buen padre, está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros dejamos como esa herramienta en un lado. Así es. Y importantísimo también lo que ayer nos enseñaba Aleito sobre la oración, en sentirse uno confrontado para poder saber específicamente el por qué orar. Muchas gracias, Ingridcita. Janetcita. Bueno, agregando más ahí, ¿qué más quiere el diablo? El diablo quiere alejar a las personas de Dios, frustrar el plan divino y causar división. Satanás que viene a dividir. Y en el matrimonio, y me uno a lo que dice Ingrid, que la oración, la palabra, pero también que también es buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que nosotros nos examinemos cada uno, tanto el hombre como la mujer, qué hay en nosotros que todavía, digamos, se está encaminando a que le abramos esas puertas, digamos, al enemigo, porque una de las cosas que tenemos que hacer es cerrarle todas las puertas al enemigo, aún en el pensamiento, en lo que uno habla, en lo que uno escucha, lo que hay en nuestro corazón. Ahí es donde vamos a empezar a encerrarle las puertas a él y a empezar a andar en esa obediencia, en esa santidad, pues a Dios. Y lo que decía Ingrid también, leyendo la palabra, buscar la presencia de Dios en oración. El otro es el orar el uno por el otro y no dejar que el enemigo, porque a veces ni siquiera el diablo tiene la culpa. Nosotros somos los que permitimos el solo ver o el solo escuchar o el solo las palabras que salgan sucias de nuestra boca, pues ahí le estamos alimentando al enemigo. Esa era mi opinión. Muchas gracias, Janecita. Nancita. Pues que el enemigo ataca el hogar es porque desde ahí comienza la sociedad, ¿no? Si un hogar está mal, pues va a haber una sociedad mal, porque justamente el Señor estableció los hogares fue justamente porque desde ahí comienza la sociedad. Entonces, lo que nos enseñaba ayer el Señor, que el eje y el centro y el todo es la oración, porque para aprender a depender de Dios y no creer que es uno el que puede, porque nosotros nada podemos sin Él. Entonces, la oración es la clave y es primordial y es el eje de todo, porque la comunicación con Dios, la dependencia de nosotras hacia Dios. Entonces, cuando aprendimos a depender de Dios a través de la oración, como decía, ayer nos enseñaba el Señor que teníamos que orar, pero también creerle, ¿no? Porque nada sirve que nosotros le oremos al Señor y no le creamos, porque Él dice, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, tenemos que orar, pero creyéndole, porque la incredulidad es lo peor que puede haber para el Señor. Entonces, para el diablo quiere atacar a la familia porque quiere dañar una sociedad y de hecho lo está haciendo, porque ataca a la familia, porque ahora resulta que son 2 hombres o 2 mujeres, entonces está distorsionando lo que hizo Dios a partir del hogar para que haya una sociedad bien, buena. Y pues la oración, nosotras orar y clamarle al Señor para aprender a depender de Él y a confiar y a esperar en Él. Gracias, Nancita. Miren que todas llegamos a un acuerdo y es que debemos orar y leer la palabra. Pero ¿cuántas de nosotras hacemos eso cuando viene el problema con nuestro esposo, con nuestros hijos o con nuestro familiar? ¿Cuántas de nosotras lo hacemos? ¿Cuántas de nosotros, me pueden decir muchas, yo lo hago, pero a ciencia cierta, de verdad, con el corazón en la mano, diciendo, arrodillándose y clamando, como cuando oró Ana y se derramó delante del Señor, quebrantada por lo que está pasando en su hogar, porque no sabe qué situación es la que está viviendo su esposo y tiene conflictos en la casa. O sea, hacemos eso, nosotros lo sabemos, lo decimos,
Llegamos a un acuerdo absolutamente todas en que tenemos que orar y leer la palabra, pero ¿cuál versículo es nuestra rema? ¿Cuál versículo es el que llevamos en nuestro corazón que decimos definitivamente cuando estoy pasando por problemas en mi casa, esta palabra es la que me levanta porque Dios me habla a través de ella, este capítulo, este versículo? Porque me levanto a la madrugada a orar por esa situación, porque de noche y de día estoy orando por esa situación, o simplemente dejamos que las cosas pasen, o solamente dejamos que las cosas sigan transcurriendo y que se sigan argumentando nuestras mentes, se siga argumentando nuestro orgullo, se siga argumentando nuestra vida y no le demos como ese paso a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Lo decimos, lo conocemos, pero ¿cuántas lo ponemos por obra en el momento difícil? En el momento cuando estamos teniendo problemas por una escasez económica, en el momento cuando tenemos problemas porque se llevan los problemas del trabajo para la casa o de la casa para el trabajo. En ese momento cuando tenemos conflictos con nuestros hijos, en el momento donde no sabemos qué hacer con nuestros hijos porque no quieren nada con Dios, en el momento en el que no sabemos qué hacer con nuestros familiares porque están desordenados completamente de las manos de Dios, porque están llevando una vida que está fuera del propósito de Dios. ¿Dónde están nuestras oraciones? Porque la verdad, si nosotras estuviéramos teniendo una oración consecuente con lo que dice la palabra, estaríamos en un nivel espiritual diferente. Estaríamos en un nivel donde Dios quiere que estemos. Es para pensar, es para pensar, estoy tomándome el tiempo de la oración que debo. Uy, ayer cuando a través del leíto el Señor nos hablaba y nos confrontaba de la importancia del tener esos tiempos con Dios, esos tiempos nutridos de oración, no los tiempos de levantarme y gracias Dios mío por este día y ya. O gracias Señor por los alimentos, sino esa oración concentrada, esa oración firme, que sabemos que se mueve en los cielos algo, esa oración que penetra, que rompe barreras y que llega al cielo. Miren que hay otro tipo de cosas que el enemigo también, usa. No sé cuántas de pronto compran cosas porque el vendedor las abordó ya sea en el centro comercial o llegó a la casa, golpeó y les vendió algo. Y usted no lo necesitaba, pero lo compró porque la persuadieron. Porque definitivamente o era para quitarse al vendedor de encima o porque la convenció tanto que necesitaba ese aparato para comprarlo. No sé cuántas tuvieron, hubo un momento donde muchas personas tuvieron la bicicleta esa estática que la compraron para el tiempo de pandemia, las compraron para poder estar haciendo ejercicio y estar un poco más vitales. Y hoy día están arrinconadas de soporte de toalla o de soporte de camisa o para orear la ropa. Muchas compramos por presión las cosas que de pronto tenemos cosas que ni nos servían, ni las usamos, pero por la presión, por esa persistencia del vendedor, la compramos. Y así fue como Eva cayó en el argumento de Satanás. En Génesis 3, del 1 al 6, en la Biblia se lee ese argumento de venta de Satanás. Quiero que leamos Génesis 3, 1 al 6. Permítame, yo lo leo, que lo tengo acá. Génesis 3, del 1 al 6. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes. Permítame, que es que tengo muy grande, que si no me deja leer. Ay, ahora se me fue. Dice, y la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor, Dios, es que tengo acá un letrerito que no me deja ver, que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer,
¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo como, porque si, perdóneme, ni siquiera tocarlo porque si lo hacen, morirán. Es que me quedó la letra muy pequeñita. Vuelvo y lo leo. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlos, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió y su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. ¿Qué es lo primero que podemos ver acerca de la serpiente? ¿Cómo era la serpiente? ¿Cómo era? Astuta. Era astuta, era astuta, era muy astuta. Entonces, perdónenme, acá, ya. La serpiente era muy astuta y le preguntó algo que ella ya sabía. Si vieron, él no le dijo algo nuevo, le preguntó algo que ella ya conocía. Ah, con que eso le dijo. Ah, la comenzó a persuadir. Le comenzó a decir, sí, ve qué tan raro. Pero yo no entiendo usted por qué le hace caso a su esposo de todo lo que le dice. Es que yo no entiendo usted por qué se deja manipular de esa forma. Ay, yo no entiendo usted por qué va a dejar que la pisoteen, porque todo usted, y se comienza a uno a dejar persuadir del enemigo con cosas que le van dañando su relación con su esposo, con su esposa. Tuvo confianza en la serpiente, le contó qué les había advertido, le contó, abrió el corazón y le dijo lo que Dios le había advertido. Le dijo, Satanás la engañó diciéndole que no era verdad lo que Dios le había dicho y la retó. Ay, pero un día que usted no haga de comer en la casa, pero un día que usted no haga esto, que no haga aquello, entonces no puede pasar nada, tranquila. Eso contéstele con 2 piedras en la mano. Eso no sea obediente a lo que el Señor le ha dicho. Fuimos el domingo a la iglesia y ya entre semana somos otros. Se cambia, se transforma, se nos olvida lo que hemos aprendido en la iglesia. El enemigo presentó ahí los beneficios de comer el fruto y se lo presentó muy agradable. Le dijo, pero es que si lo comes, vas a ser igual que Dios, vas a saber el bien y el mal. No se lo presentó feo. No le dijo, si usted le pone problemas a su esposo por pegarle un botón a la camisa y arma un problema, que acaso yo soy su empleada, que por qué no lo pega usted, que acaso es que usted no puede, es que el vasito de agua no se lo puede servir usted mismo, pero es que acaso no puede planchar la camisa, pero cosas básicas, y a veces armamos unos problemas en donde ni siquiera había el por qué ponernos de esa forma, no había el por qué ponernos histéricas, no había no estaba la situación como para ponernos en condiciones de alimentar un daño a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra familia.
el enemigo era astuto y le vendió esa idea, le vendió ese argumento, le vendió toda esa idea de poder hacerlo y luego ser como Dios. Los caminos de Dios son demasiado restrictivos, así se lo pintó él. Le sembró una duda, le aseguró que Dios le había mentido, porque ahí cuando le dijo, ¿de verdad? Como que le deja entre duda de lo que el Señor le había dicho a ella. Y muchas veces, ¿cuántas veces no cuestionamos lo que el Señor dice a través de su palabra? Miren, esto es de verdad también para mi vida un aprendizaje. Ayer hablábamos con Brigitte y con Carito y decíamos que este tiempo hemos aprendido mucho y que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, porque no es fácil bajar el orgullo de mujer que tanto nos han vendido ahora, hoy en día, que es ese orgullo de ser no femeninas, sino feministas, como hablábamos en un comienzo, nos lo han vendido tan bien que hemos caído en eso y hemos desobedecido. Y no le hemos creído al Señor y le estamos llamando mentiroso. Si no le obedecemos, le llamamos que nos miente, que no nos dice verdad. Le dijo también que iba a experimentar cosas asombrosas, que iba a ser como él, que serían como dioses, que ella iba a ser como un dios. Satanás tergiversó toda la verdad. No le dijo Dios que está mintiendo. No le dijo. O sea, le metió cosas a ella, la comenzó a acumular de argumentos para que comenzara a ser una mujer feminista, una mujer de hoy en día, que está por encima del hombre, que no es esa mujer que Dios espera para que sea la ayuda idónea. Las leyes de Dios son para protegernos, por eso el Señor, como hablábamos ahorita, de seguir la palabra de Dios, las leyes el Señor las puso para que las obedeciéramos, pero no porque no quería que hiciéramos más cosas, sino para evitarnos a nosotros que nos lastimáramos, que fuéramos obedientes para no lastimarlos. Pero nosotras muchas veces dejamos de obedecerle al Señor y nos lastimamos y terminamos culpando que fue porque hice algo que el Señor me había enviado a hacer. Miren que cuando nosotras dudamos de la bondad de Dios, dice la escritora, nos sentimos justificadas de rechazar la voluntad de Él y tomar nuestras propias decisiones sobre el bien y el mal. Empezamos a pensar que sabemos más. Empezamos a reclamar nuestra independencia de Él y de sus consejos. La verdad es que Dios es bueno. Él es bueno, ya sea que lo sintamos, le creamos o no. Él es bueno y punto. Él es bueno y punto. No nos corresponde a nosotras emitir juicio sobre la voluntad y la bondad de la palabra y de los caminos de Dios. A nosotras no nos corresponde. Él es Dios todopoderoso. Si usted dice, pero ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esto, por aquello? Oremos. Aprendimos el domingo que debemos es en este tiempo aprender a orar, de buscar del Señor y a orar como lo hemos estado aprendiendo. Aprender no con esa oración liviana, sino esa oración profunda, esa oración que penetra, que llega al corazón del Señor. ¿Qué pasó con Eva cuando pecó? Decidió juzgar por ella misma el fruto. Ella no contó con Dios en su decisión. Vio que el fruto era bueno, que no era peligroso, que era inofensivo, que ella juzgó ella misma lo que iba a hacer. Entonces juzgamos nosotras mismas si tenemos o no a hablar de alguien. Juzgamos no con justo juicio, como dice la palabra, sino juzgamos al otro, al hermano. Lo juzgamos deliberadamente de lo que hizo o lo que no hizo, en vez de pedirle al Señor que nos dé como una palabra para conocer realmente qué está sucediendo en la vida de nuestro hermano, de nuestra hermana, y poder hacer algo por llevarle una palabra, no para criticarle, sino para poder ayudarle en el momento difícil. No tomó tiempo, pensó de afán, no consideró las consecuencias,
no consideró las consecuencias de su matrimonio, de el hogar, de lo que iba a haber en el futuro, no tomó en cuenta las consecuencias. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, cómo decimos, cómo hablamos. Me enteró hoy, mi mami me contaba que no es mi cuñada porque pues ella es la mamá de mi sobrino, pero mi hermano no se casó con ella. Entonces tuvieron un bebé y ella le dijo a mi sobrino, es que usted fue una noche de copas, una noche loca. O sea, uno dice, ¿qué mamá le dice eso a un hijo? Una mamá sin Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotras teniendo a Cristo hemos hecho sentir a nuestros hijos mal? Les hemos dicho cosas que de pronto los han herido. Les hemos dicho palabras que los han hecho sentir mal. Y que de pronto si no son cristianos ven nuestras actitudes como madres y dicen, uy, no, si eso es que mi mamá es cristiana, prefiero no serlo. Hemos sido ejemplo, hemos sido testimonio para nuestros hijos, para que quieran acercarse al Señor. ¿Lo hemos sido? Preguntémonos, ¿qué he hecho en este tiempo que he ofendido al Señor? Y que como mujer no he sido ese ejemplo para mis hijas, para mis hijos, para mis hermanos, aún para mi esposo. ¿Qué he hecho? Y la otra es hacer las cosas a mi manera. Había una señora que hacía el pescado, solo hacía el tronco, le quitaba siempre la cabeza y le quitaba siempre la cola al pescado. Y entonces le preguntaron, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué usted le bota la cabeza y la cola si la mojarra cuando se hace frita, lo más rico es el crunchy de la colita que uno lo muerde y está rico? Y hay muchas personas que les gusta también la cabeza, ¿por qué lo bota? Y ella decía, lo que pasa es que a mi mamá le enseñó mi abuela así. Entonces va y le pregunta a la mamá, mamá, pero venga, ¿usted por qué lo hacía así? Dice, no, es que en ese tiempo su abuelita tenía un sartén chiquito, tenía un sartén pequeño y como no cabía, le tocaba quitarle la cabeza y le tenía que quitar también la cola. Esa era la manera en que lo hacía la abuela y se lo pasó a la hija y la hija a la otra. Lo hacían a su manera porque eso fue lo que había aprendido. Y no tenemos que hacer las cosas a nuestra manera como la hemos aprendido, como nos hemos aprendido a desarrollar en este ámbito que nos acosa todo el tiempo. Tenemos que aprendernos a dirigir a través de la palabra. El enemigo le presentó a Eva cómo tomar el fruto, diciéndole que ella iba a ser una manera de Dios. En 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La mujer fue la que fue caída en tentación porque podríamos decir, como lo dicen muchos estudiosos de la palabra, que atacó a Eva porque vio que era como más débil, que era como un blanco más débil. ¿Cómo convence el enemigo a Eva para que crea que hizo las cosas a su manera? ¿Cómo el enemigo hizo que Eva creyera que era lo que ella estaba pensando? Entonces, el argumento como se lo vendió fue que los caminos de Dios eran demasiado estrictos, le dijo. Y ella dice, bueno, sí, tengo derecho. Y el convencimiento es que me parece que el fruto es atractivo. Hacer lo malo es atractivo. El argumento que le colocó el enemigo es, no va a sufrir las consecuencias. Y ella dice, bueno, creo que eso tiene poder en mí. Y se ve inofensivo. El argumento que le mete el enemigo a las mentes experimentará beneficios increíbles. Y uno dice, sí, creo que podría ser por ahí. Y se ve prometedor. Y ahí es cuando cae, cuando no estamos alimentados de la palabra de Dios, de lo que hemos venido diciendo. El enemigo le prometió a Eva que recibiría beneficios si hacía las cosas a la manera de ella, que los ojos serían abiertos, que podría decidir sobre el bien y el mal. Dios se les había dicho todo eso. Y una pregunta, ¿por qué creen que Satanás le presentó el argumento directamente a Eva? Bueno, yo lo acabo de decir, porque sentía que era
el eslabón más, como más débil. Luego de pecar Eva y luego Adán, llega la culpa y la vergüenza y experimentaron ellos esas emociones conflictivas de ellos como pareja. El pecado los comenzó a controlar, los comienza a controlar, comienzan a salirse, tienen el domingo la reunión, pero entre semana es una batalla campal en la casa, donde el sábado tratan de reconciliar para llegar haciendo buena cara a la iglesia, pero por dentro entre semana las cosas son a otro precio. Génesis 3, 7, 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Podemos ver que ellos se dieron cuenta ya de su realidad y se comenzaron a esconder. Así como todo esto que hemos visto, este capítulo es extenso, es súper extenso, pero en resumen, porque sé que ya estamos siendo las 8:51, lo que enfatiza acá y lo que nos quiere enseñar de la serpiente en el jardín es cuál es esa serpiente que está titilando en nuestros jardines, en ese jardín donde nos puso el Señor. ¿Qué es eso que nos quiere robar la presencia de Dios en mi casa, en mi hogar? Porque no es solamente si usted ahorita no está con su esposo, no es solamente que esto es con el esposo, es con la familia en general. Esa mujer verdadera es la que habla en Proverbios. Es hasta dónde podemos llegar con el conocimiento de Cristo, hasta dónde vamos a llegar nosotras teniendo el conocimiento pleno de que Cristo está en nuestras vidas y que Él es el que nos rige y que oramos como nos han venido enseñando y que estamos estudiando la palabra como la hemos estado estudiando. ¿Qué cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas? Miren, yo les cuento acá una infidencia. He aprendido en este tiempo a callar, porque para pelear se necesitan dos. Entonces, he sentido que cuando George se pone como así alborotado, bravo por algo, que no sé por qué. Entonces, yo lo que apto, y entonces él dice algo, y en ese momento me hubiera dado mucho mal genio, me hubiera dado mucho mal genio, y yo de pronto le hubiera contestado mal. Y con lo que hemos aprendido, sí, calmaos, calmaos. He aprendido eso. He aprendido tantas cosas en este tiempo que sé que el Señor lo que quiere es enseñarnos que no es de echarle la culpa el uno al otro, porque cuando el Señor va y le pregunta a Adán, venga, ¿y usted porque sabe que está desnudo? ¿Quién le dijo que comiera del fruto no sé qué? ¿Quién le dijo que estaba desnudo? Y le dice, esa mujer que usted me dio, hasta culpó al Señor y la culpó a ella. Y luego va donde ella y ella dice, no, la serpiente. En esas relaciones, cuando Eva se siente que ya ese hombre que la estaba protegiendo y la amaba y todo, ya no estaba ahí, sino le estaba echando era la culpa. ¿Cuánta culpa tenemos nosotras de hacer las cosas y que nuestros hogares de pronto estén, no tiene que ser que estén pasando por mal momento, pero si lo están, ¿qué culpa tenemos? ¿Qué tanto hemos hecho nosotras para que no esté bien? Cuestionémonos. ¿Qué hemos hecho nosotras? Tiene que ser siempre un nosotros, no uno por aparte y el otro por aparte. Esos hogares donde, no, la plata suya usted la administra y la plata mía yo la administro. No, se supone que es una comunión, una unidad, es como una empresa. Lo que ganamos es para la casa y aprender a administrarlo. Pueden pensar en alguna ocasión en la que si alguien que estaba contigo se puso en tu contra, ¿cómo nosotras nos sentiríamos cuando alguien se hubiera puesto en contra de nosotras? Cuando no esperamos que de pronto nuestro esposo se ponga en contra de las decisiones que tomamos como mujeres, como mamás, como hermanas, como hijas. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Y a quién hemos recurrido? ¿A quién hemos buscado? ¿En dónde nos hemos refugiado? No sé si alguien quiere hacer algún aporte.
en lo que he aprendido de este tiempo de la serpiente en el huerto es de tener cuidado, porque si Satanás, lo que decía alguna de ustedes, vino para robar, matar y destruir, y depende de nosotras como la barrera que le pongamos al enemigo para que no entre a nuestros hogares, para que no entre a nuestra vida familiar, a nuestra intimidad de mujeres con nuestros esposos, para que no pueda entrar. ¿Qué barrera le estamos colocando? Y si estamos diciendo que oramos, que oremos. Si estamos diciendo que leemos la palabra, que la leamos, pero la entendamos y comprendamos lo que el Señor habla a través de ellas. No sé si alguien quiere compartir algo. Hermanita, yo puedo agregar algo ahí, que Claro. también es una parte también importante. Así como el enemigo quiere destruir los hogares, como quiere destruir los matrimonios, los hijos, las familias, asimismo también el enemigo utiliza personas. A veces las amistades, también hay que tener cuidado con las amistades. ¿Qué amistades debe tener uno? ¿Por qué? Porque, digamos, en el ámbito cuando uno trabaja, que me rocé con muchas mujeres, donde las mujeres hablaban mal de sus esposos, vivían en guerra, vivían en pelea, y yo les decía, yo sí soy sincera, yo les decía, bueno, si ese es el hombre que usted escogió, que es el padre de su hijo, ¿usted por qué habla mal de él? Sabiendo que él es el padre de su hijo, ¿qué ejemplo como mamá le está dando a su hijo o a sus hijos? ¿Sí? Dependiendo pues la mujer que era. Y así pasaba con los hombres igual, hablando pues hablaban terrible de sus parejas. Yo digo, bueno, entonces usted, ¿por qué se metió? Entonces no falta por ahí la amiguita o el amiguito, como su merced decía, no, eso no se deje, así como le decía a la serpiente, eso no se deje, usted también ponga ahí usted es la que manda, usted no sé qué. Entonces por eso ahí es donde llega la palabra que nosotros tenemos que aprender a ser mujeres sumisas, esas mujeres que no el hombre pase por encima de nosotros, pero ser esa ayuda idónea en el cual decirle al hombre, mire, esto no está bien. Y más hoy en día que si tenemos la dirección de Dios, pues más bonito va a ser, ¿sí? Pero desafortunadamente, aún en el pueblo de Dios, en una iglesia, todavía hay mujeres así, resentidas, hay hombres también que hablan mal y uno dice, bueno, entonces ¿dónde está el amor que verdaderamente nuestro Señor nos está enseñando, el que nos ofrece? Y qué consejos nosotras las viejas, digámosle así, las ancianas, que llevamos más tiempo, cómo vamos a encaminar a la juventud dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, esa parte es importante, mirar qué amistades que no nos convenga a nosotros, pero que nosotros primero nos limpiemos y seamos ese refrigerio para esas otras mujeres que verdaderamente entraban heridas igual que los hombres. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Janesita. Ingridcita. Sí, también es que, digamos, yo digo que a uno se le olvida, digamos, lo que la palabra dice. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue tentado en el Semaní, digamos, en el desierto por Satanás, él siempre dijo, escrito está. Él nunca lo reprendió, digamos, en su boca, sino fue, pues, escrito está, la palabra dice esto. Y yo creo que nosotros tenemos que tener ese discernimiento de que Satanás cuando venga, también decirle lo mismo, escrito está. Cuando le dice, no, es que tú tienes que pasar por encima de tu marido, no, escrito está, la palabra dice que yo tengo que sujetarme a mi marido. Entonces, eso siempre hay que tenerlo uno presente. Por ejemplo, si la persona, digamos, yo siempre he dicho, el divorcio, yo acepto a veces que una persona, digamos, que no sea cristiana se divorcie porque no conocen a Dios, ¿verdad? Pero a veces cuando dicen que los dos son cristianos y van en un divorcio, entonces ahí es donde yo más o menos me cuestiono, porque yo digo, entonces, ¿quién era maduro espiritualmente? Porque si la palabra dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe,
Entonces uno dice, bueno, si el matrimonio hasta la muerte los separe, entonces yo tengo que mirar a ver cómo yo puedo solucionar el matrimonio. ¿Cómo puedo hacer yo para que este matrimonio llegue al propósito que Dios me ha dado y el mandamiento que Dios a mí me ha dado? Entonces yo digo que eso es, por eso es que yo digo que la palabra es la herramienta para uno contrarrestar la sutileza ¿cómo se llama? De Satanás, porque es que Satanás es muy sutil. Si Satanás, vea, yo digo que Satanás no se mete así a las patadas así de frente, él va sutilmente, él va como el comején por dentro. Y ya cuando ya está invadido, ya cuando ya viene a ver, ya se acabó con el palo y se cayó el palo y ya, y no, que no, el comején se lo comió. Eso yo creo que es lo mismo de Satanás con uno, que si nosotros estamos dormidos espiritualmente y no tenemos el discernimiento, Satanás acaba con todo. Entonces, en eso sí tenemos que tener discernimiento cuando veamos cuáles, como dice la palabra, cuáles son esas pequeñas zorrillas que se nos están invadiendo y nos está comiendo la viña que Dios ha plantado para nosotros. Muy bien, amén. Carmencita. Sí, de verdad, lo que nos ha enseñado el Señor hoy es muy puntual porque la verdad, de pronto uno cae en muchas de esas cosas que tú dices, entonces uno tiene que analizar, bueno, qué es, por lo menos faltarle el respeto, por lo menos hablar más de lo que uno no debe hablar. Tiene, por ejemplo, todo esto es lo que Dios nos enseñó hoy. Uno tiene que estar empezando a decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy yendo por la dirección de ser ese diseño divino de mujer que le agrada al Señor? Y también lo que Dios me enseñaba ayer sobre la oración. Decirle, papito, enséñame a orar en el espíritu, no la repetidera, sino aprender a orar para que el Señor pueda tomar todas esas, digamos, todas esas debilidades, todas esas cosas que no están llevando a mi hogar, a un hogar, como decía la esposa del pastor, un cielo aquí pequeño en la tierra. No es un matrimonio perfecto, pero un matrimonio que le dé la gloria a Dios. Entonces, de verdad, yo le doy gracias a Dios, primeramente, y a todas las personas que Dios ha puesto para enseñarnos sobre esas cosas que veníamos cayendo, que lo sabían, pero que Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón para empezar a cambiar. Amén. Amén. Bueno, siendo las 9:02, bueno, no sé si alguien tenga alguna necesidad por la que quiere que estemos orando. Yo quería pedir oración nuevamente por mi nieto Santiago, porque de verdad, sí, porque como tú dices, ¿no? Somos como pueblo unidas, entonces de verdad, sí. Mi hija no pudo entrar a la clase porque ella no tiene celular, se lo robaron. Ok, Santi es porque se Un hijo acerque de al mi hija es. Señor. Ah, sí, porque es que la verdad que el Señor, aparte de los amiguitos, Bueno, porque el Señor me lo traiga a su redil. bien. Ay, a mí me Eh, gustaría que oraran por un niño que va a cumplir, que tiene 1 añito y medio, que se llama Galiel, que tiene una enfermedad huérfana y que el tratamiento que le pueden hacer para poderle alargar la vida vale 84.000 millones de pesos, algo así, y los papás están reuniendo la plata pidiendo en la ay, calle, Dios mío. pero pues el Señor puede hacer muy mejor las cosas y más perfectas, entonces pues orarle para que el Señor obre en ese niño, que El ayer niño se salió llama Galiel. Gabriel, sí, señora, salió en 7.º día. Ay, no, Dios mío, me hizo llorar los padres porque ellos están desesperados porque el niño tiene 1 año y medio y esa enfermedad se los está llevando y máximo hasta los 2 años. Si no le hacen el tratamiento, hasta los 2 años el niño vive. Oh, ok. Bueno, sí, claro que sí. Em, Ora, entonces, si quieres, Nancita, por el niño, ¿sí? Amén. ¿Mm? Ya ¿Y comienzo. quién me ayuda orando por Santi? Amén. Listo, Ingridita, gracias. Oras por Santi para que el Señor lo pueda alejar de sus amistades. Y yo termino orando. Mamá, Comienzo.
Sí, comience Nancita, gracias. Amén. Sí, papito precioso y maravilloso. Hoy unidas en tu nombre, Jesús, te damos muchísimas gracias, papito precioso y maravilloso, por estas clases, Señor amado, que nos fortalece, que nos afirma en fe, Señor amado, que nos ayuda, papito precioso y maravilloso, a mirar con tus ojos y a sentir con tu corazón, mi Señor. También, papito precioso y maravilloso, unidas en tu nombre, Jesús, como tú nos dices, Señor precioso y maravilloso, te presentamos a Gabriel, Señor precioso, este niño, papito precioso y maravilloso que tú conoces, que tiene esta enfermedad huérfana, Señor. Padre precioso y maravilloso, sabemos que si es tu voluntad, Padre precioso y maravilloso, para gloria y honra de tu nombre, papito precioso y maravilloso, tú lo levantas, tú lo sanas, con un solo toque tuyo basta para sanar, Señor, con una sola palabra tuya basta para sanar si esa es tu voluntad, pero también si tu voluntad es a través de esta droga que estos padres están tratando, Señor amado, de conseguir, Señor precioso, glorifícate, Señor amado, en la vida de este niño, pero glorifícate también, Señor amado, para que estos padres conozcan de ti, conozcan, Padre precioso, de tu poder, conozcan primeramente de tu salvación, Señor, pero también de esa sanidad, no solamente del cuerpo, sino del alma, Señor amado, en la vida de ellos y de este bebé, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Padre Dios, por este día, por este momento, Padre celestial. Señor, mira, te ponemos a Santiago en tu presencia, Señor, que seas tú guiándolo, Padre amado celestial, Señor, que seas tú, Señor, abriéndole el entendimiento, Padre amado, Señor, que seas tú haciéndolo consciente, Padre amado celestial, Señor, que las amistades que tiene no le conviene, que seas tú alejándosela, Padre amado celestial, Señor, que seas tú, Señor, reaguyéndole su corazón, que él vuelva, Padre amado celestial, Señor, a tus pies, Señor, que él vuelva, Señor, a sentir tu presencia, que él vuelva, Padre amado celestial, Señor, a tus caminos, Señor, que él pueda reconciliarse contigo, Padre amado celestial, Señor, que permitas, Padre amado celestial, Señor, que él tenga, Señor, un encuentro contigo, Padre amado celestial, Señor, un encuentro genuino, Padre de la gloria, Señor, y que seas tú, Señor, quitándole toda amistad, Señor, que sea inoportuna, Señor, que no le edifique, Padre amado celestial, Señor, y ponle niños cristianos, igual cristianos que le evangelice, personas que le evangelice, Señor, que escuche palabra de parte tuya, Señor, y que vuelva a tus caminos, Padre de la gloria, Señor. Te pedimos por Santiago que seas tú guardándolo, protegiéndolo, Señor, de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque sé que cada una de las que se pudo conectar, Señor Jesús, y las que no pudieron, representan una familia, porque representamos un hogar del cual tú quisiste desde el inicio, en el original, constituirnos para tu servicio, para tu adoración, Señor, porque eso es el matrimonio, para glorificar tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, por lo que hemos aprendido, Señor, en este tiempo, en estos días, todo lo que llevamos en el transcurso de este aprendizaje de la mujer verdadera, Dios. Y te pido, Señor Jesús, que cada necesidad que hay en cada una de nuestras hermanas acá presentes, Dios, tú le reveles, Señor. Y que nos enseñes a orar, Dios. Enséñanos a orar como conviene, Señor Jesús. Enséñanos a orar, Padre Santo, para ser esas mujeres verdaderas, para que cuando se presenten esos tiempos difíciles como a Eva, Señor Jesús, podamos acudir a tu palabra y entenderla, podamos acudir de día, de tarde, de mañana, Señor, de noche, Dios, acudir a ti, Señor, y dejar nuestra vida delante de ti, nuestro hogar. Enséñanos cada día a ser mejores, Dios del cielo. Te pedimos, Padre Santo, que tú comiences a seguir, a continuar, Señor, que continúes la obra que has comenzado en nosotras, Dios. Que la continúes, Padre Santo, a lo que tú deseas para cada una de los hogares que representamos acá, Señor. Señor, pido especialmente por los vecinos de la hermana Carmen, Dios, para que tú los quites de este lugar, para que ellos cierren ese lugar, Dios del cielo. Ese lugar que solo interrumpe y trae problemas, Dios, aún a ellos y a sus vecinos, Dios. Te lo pido en el nombre de Dios. Te lo pedimos, Señor Jesús. Padre Santo,
Creemos, Señor, que tú lo que has comenzado a hacer en nuestras vidas y a obrar, hacernos más sometidas, hacernos más calladas, hacernos prudentes, Señor, lo continuarás haciendo. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Que esta semana sea de gran bendición, Señor Jesús, y que nos hable, Señor Jesús. Úsanos en nuestros hogares. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.